Ok, entonces como ya lo había manifestado el compañero Heider Burgos en su video anterior que hemos visto, eh, nuestro tema ha sido la eficacia del derecho. Y vamos a concluir con una pregunta que dice que ¿cumple el derecho efectivamente la función o funciones que se esperan de él? Luego de los ejemplos que él ha puesto y de todas las reflexiones, pues me gustaría que entre todos pudiéramos pensar en eso. Pero quiero traer un ejemplo adicional. No hace mucho, el diputado, bueno, esto no es una cuña política, pero sí lo quería nombrar, Felipe Becerra hablaba de una ley, creo que la tengo aquí referenciada, ley 13 de 1929, en su artículo 1 dice: declárese de utilidad y conveniencia pública la construcción del ferrocarril que ponga en comunicación la ciudad de Tunja con el territorio de Casanare. Esta ley fue creada, fíjese pues, entonces en 1929, escudriñando por allá, entonces la ley la encontró, ¿sí? Y ahí entonces tenemos el ejemplo claro de que es eficaz la ley, se están cumpliendo las leyes. Pues fíjate que una ley que ya casi va a completar 100 años fue creada y no se ha hecho el primer metro de ferrocarril. Entonces muchas leyes quizás se hacen o se están haciendo en Colombia para cumplir un propósito político, de llamar la atención, de decir estamos trabajando, pero realmente no cumple su verdadera función, o al menos, creo yo, no se está creando con el propósito real de hacer que se cumpla. Entonces, en ese ejemplo entonces estaríamos, como lo dice el actor, hablándome que Colombia sufrimos de un síndrome normativo, que cualquier situación que se presenta y queremos mejorar, acudimos a la creación de una nueva norma. Hace poco el profesor lo manifestaba y recordaba, porque ya había hecho el estudio de la clase, que decía: si tuviéramos un problema de aquí a Paderecoro con nuestra vida, entonces para evitar la accidentalidad, ¿qué norma creamos o inventamos? Entonces inmediatamente pues creía yo en la misma hipótesis que da el autor, en que todo lo queremos solucionar a punta de normas. Efectivamente, hay una problemática y de una vez acudimos a qué norma nos inventamos, qué norma proponemos para tratar de solucionarla. Una cosa importante, un axioma que se decía es que toda norma se presume conocida. Juan Camilo Restrepo en el 1996 dijo que se estaban produciendo 9.000 leyes, sin contar con las territoriales, cada año. Entonces, presumir ese axioma de que toda norma es conocida, pues resulta imposible. Yo creo que, de hecho, ni el más experto jurista va a poder tener relación de todas las normas que se han creado en nuestro marco normativo. Estamos produciendo normas para todos. Hay basura, una norma. La bolsa produce basura, una norma. Ahora una norma para que no produzca basura. Ahora una norma para cobrar que para que no produzca basura. Pero finalmente el problema continúa. Ahora la gente pues está pagando unos pesitos de más, supuestamente era para no producir basura, pero no. Ahora tiene otro contexto, un recaudo de dinero, pero la problemática continúa. Entonces, a punta de normas hemos querido venir a solucionar todo, y efectivamente pues creemos que no está funcionando. Eficacia del derecho, ¿son eficaces entonces pues las normas? Entonces el autor también nos formula como la siguiente hipótesis, y es: el exceso de regulación genera descenso en la credibilidad. Si para todos estamos creando una norma que va sumando y sumando esas normas, realmente entonces esa credibilidad también se está perdiendo, porque cada vez que suman más normas son menos conocidas, y hay personas, o en su conglomerado, la sociedad, con tanta norma ya no sabe qué cumplir, ni siquiera sabe que existen, por lo tanto hay menos credibilidad y menos cumplimiento. La eficacia cada vez sería menor de esta manera. Bueno, entonces resumimos esa ineficacia de la norma jurídica del derecho y lo cotejamos con algunas situaciones culturales. Y de aquí decía entonces el autor, y hablaba de unas categorías en la cual decía que se justificaba el incumplimiento de la ley por un supuesto derecho que decían tener esas otras personas. Entonces decían, estaban los rebeldes en la época de las colonias, quienes no participaban del poder, quienes estaban fuera, eran esclavizados, pues se consideraban rebeldes y se sentían con el derecho de legitimar entonces las leyes y las normas en el Estado de Derecho que se encontraban.
Luego nace entonces otra categoría, o bueno, la misma categoría, pero en nuestra época o un poco más temprana, y decía que las primeras guerrillas, pues entonces también desobedecían las normas, aduciendo un derecho que les decía de ser rebeldes al Estado, a imponerse su fuerza, su poder en contra del Estado, porque el Estado pues no estaba siendo manejado de manera adecuada. Entonces decía que el pleno derecho les daba para ser unos rebeldes y continuar en este... Otra de las actitudes que trae el autor entonces lo llama el arrogante. El arrogante viene de esa conducta de los españoles que decían y se señoreaban de estas tierras y luego decían, ven, nosotros también somos españoles, ¿cómo es posible que entonces las leyes que crearon acá nos quieran también imponer a nosotros? Entonces frente a eso decían, no, nosotros obedecemos a unos principios que creemos son los correctos. Y esa es una actitud que en la actualidad aún existe en las élites. Entonces no hacen caso de algunas leyes porque dicen, no, nosotros somos protectores de la vida, y bajo esa situación entonces no quieren hacerle caso a las leyes o la normatividad que se ha creado. Vamos en contra de la restitución de tierras porque es que nuestro Estado tiene que ser un Estado capitalista donde haya la libre entonces competencia y acceso a la tierra, y nuestros empresarios necesitan la tierra para trabajar y para producir, y por eso no queremos esa ley, y se oponen rotundamente a pesar de que son leyes que están creadas. Entonces ese tipo de actitudes aún se conservan, son los arrogantes, y eso hace que la ley, el derecho sea cada vez menos eficaz, ¿no? Todo esto sumado, son varias actitudes. La siguiente es el taimado. Entonces es otra de las actitudes que dice que es una combinación entre el vivo y el rebelde. Cumple lo que le conviene, lo que no dice desconocerlo, y de esa manera pues se quiere librar de la imposición que genera la ley. Entonces son actitudes que también hacen que cada vez el derecho sea menos eficaz. Y vuelvo al tema, con tanta producción de normas pues, al año, pues resulta fácil para cualquier persona desconocer totalmente una norma, una ley, porque pues resulta imposible para ellos, y mucho cuando hay en algunas condiciones difícil acceso a la comunicación, a la administración de justicia. No se le puede entonces exigir a un campesino que conozca todas las leyes, ese principio que estamos hablando de que se presumen todas las leyes conocidas, porque resultaría difícil, y si eso pasa a un control, pues entonces se podría evidenciar fácilmente que el campesino pues nunca tuvo acceso, y le va a quedar supremamente difícil superar pues esa dificultad y tener conocimiento de esas normas. No con esto estoy diciendo que el campesino todos son taimados, no, de ninguna manera. Estoy diciendo es que es una actitud muy parecida que se podría justificar en esos grupos sociales sobre todo, o en las clases muy bajas, se puede estar justificando y se da como pues su mayor campo de acción. Entonces, ¿cumple el derecho efectivamente con la función o las funciones que se esperaban de él? En algunos casos sí, en otros no. ¿Qué podemos hacer nosotros como los futuros juristas para solucionar ese tipo de problemas? O para solucionar un problema que se presente en nuestro contexto, ya sea en nuestra comunidad, a nivel municipal, departamental o a nivel nacional. ¿Qué podemos hacer? ¿Proponemos otra ley? ¿O miramos de dónde nos cogemos, o qué cambios culturales más bien proponemos para que se vea la eficacia del derecho? ¿O qué hacemos para que entonces el derecho sea eficaz, ¿no? Porque pues, hay dos cosas que de pronto no las quise tratar acá, que son la validez y la eficacia. Validez, pues, todas las normas que salen son válidas, ¿sí? Pero ¿qué tan eficaces son? Es lo que estamos discutiendo. De la eficacia de esas normas, pues depende del contexto donde se den, la comunidad en la que se desarrollen, son eficaces o no son eficaces. Y pues en el contexto general, la mayoría de la gente siente que el derecho no es eficaz, que no está llegando, que no cumple con su propósito de crear. Nuestra pregunta para todos, y el desafío a desarrollar quizás en el ejercicio de nuestras profesiones, es qué proponemos entonces para poder igualar un poquito validez y eficacia, que sea válido, que sea eficaz, que sirva para el propósito que fue creado. Ese es como nuestro compromiso de analizarlo. ¿Será que es necesario a través de más normas, o más bien proponemos cambios culturales, cambios diferentes que lleguen a la sociedad y que permitan que todas las normas pues, sean cumplidas, ¿no?
Esa es pues nuestra conclusión en esta exposición. Muchísimas gracias.